Bueno, hermanos, es un enorme placer acompañarlos. El hermano Javier en varias ocasiones había insistido en venir a acompañar algunas de sus conferencias y siempre me había quitado y era ya imposible esta vez negarme más, pero no es por obligación que vengo, sino con gran alegría, y especialmente de ver a algunos que vienen de muy lejos, y estoy humillado por este privilegio que Dios me da ante todos ustedes. Felicito a Javier y a todos los que han coordinado este evento. Es mucho trabajo, coordino eventos también y sé lo que requiere. Me recuerda de aquellos 3 pastores que se reunían a tomar café en las tardes, un hermano pentecostal, un hermano bautista y un presbiteriano. Y un día estaban en la segunda planta de una casa, una tarde, tomando café juntos cuando se incendió la casa. Y de pronto llama, antes de que pudieran bajar, la casa estaba en llamas, no podían salir de la casa. Y el pastor pentecostal se levantó y comenzó a gritar ¡fuego! ¡Fuego! Y daba vueltas al cuarto ¡fuego! ¡Fuego! Después el hermano bautista se levantó y dice ¡no! ¡agua! ¡agua! Los bautistas siempre están pidiendo más agua. ¡Agua! ¡agua! El presbiteriano no se levanta, se queda en su silla. Y después los hermanos lo volvieron a ver. Dije, ¿y hermano? Y solo se oía el presbiteriano decir, orden, orden. Aunque muramos, va a haber orden. Pero gracias por el buen orden. Todo está excelentemente coordinado y damos gracias a Dios por esta oportunidad. Hermanos, quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 10. Antes de leer algunos versículos, recordemos que Pablo fue comisionado por Cristo con una tarea humanamente imposible: llevar un mensaje extraño de pecado contra un único Dios en medio de un mundo politeísta, llevar un mensaje de salvación exclusivamente por medio de un hombre que su propio pueblo había rechazado y que el gobierno oficial había matado, que supuestamente luego resucitó y que sería juez final de todos los hombres, en quien únicamente se encontraba la justificación ante Dios en medio de un mundo de autosalvación por medio de varias técnicas. Un mensaje humanamente imposible. Pero hermanos, hoy no estamos tan lejos de ese mismo mundo. El viejo paganismo ha vuelto a levantar su cabeza con un mensaje de promover una supuesta armonía entre el hombre y el planeta, entre el hombre y el hombre, un mensaje de paz para la comunidad. Y este viejo, nuevo paganismo, con sus diferentes rostros, sea el ambientalismo, sea las luchas de género, sea yoga, sea cualquier faceta en que se presenta nueva era, esto ha marcado al cristianismo como el enemigo número 1, que obstaculiza sus planes, que obstaculiza el avance de la raza humana. Peter Singer, de la Universidad de Princeton, un profesor de mucha influencia acerca de género, etcétera, es de opiniones bien paganas en el sentido de la palabra pura. Él ha dicho, la tradición judeo-cristiana es nuestro enemigo. Y con él muchos comparten la misma idea: el cristianismo es el enemigo.
Ahora, no solo era el mensaje de Pablo humanamente repugnante, sino tristemente en muchas ocasiones los mismos creyentes negaban la eficacia del mensaje del Evangelio, al igual que hoy. Por ejemplo, todos ustedes conocen, la iglesia de Corinto padecía de luchas internas de poder, abuso de parte de los líderes, modas de los super espirituales a manos de los super apóstoles, problemas matrimoniales, aberraciones doctrinales, manipulación de dineros, etcétera, etcétera. Con razón Pablo exclama en 2 de Corintios 11, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Ahora, sin igualarnos al apóstol Pablo, yo creo que todo pastor sincero sí entiende perfectamente la paradoja que nosotros tenemos entre manos. Tenemos una batalla en favor de la justicia, la verdad, la salvación y la vida eterna, pero nosotros no tenemos las armas que usa el reino de la injusticia, la mentira, la perdición y la muerte eterna. ¿Cómo enfrentó Pablo esta anomalía? ¿Cómo respondió Pablo ante los obstáculos fuera y dentro de la iglesia? Los judíos piden señales, los griegos sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos sí, tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, tanto judíos como gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo puso toda su confianza y todas sus energías en la predicación del Cristo crucificado y resucitado por los pecadores. Y nosotros no podemos hacer menos. Ay de mí si no predico a Cristo, decía Pablo, porque el Evangelio de Jesús es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. El hermano Javier nos ha pedido predicar sobre la preeminencia del Evangelio y quiero ver con ustedes en Romanos 10 lo que Pablo dice acerca de la preeminencia de la predicación del Evangelio. Pablo dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice así: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, hay dos verdades principales que Pablo destaca en este pasaje que quisiera enfatizar
brevemente en esta tarde. Primero, nadie se justifica por la ley, sino por la fe sola. En segundo lugar, el que invoca el nombre del Señor será salvo. Pablo expresa su carga por sus hermanos judíos, pero su enfoque está más allá, más amplio. Más abajo él dice, el que invoca el nombre del Señor será salvo, tanto judíos como griegos. Pablo está tratando en este pasaje los elementos fundamentales de la relación de todo pecador con su Creador. Aquí en los primeros versículos, Pablo habla de la ley. Y Pablo aquí menciona en tan pocas palabras, aquí hay tomos de teología condensados en 4 versículos. Él habla de 2 facetas de la ley. La ley como un todo tiene como fin anunciar a Cristo, versículo 4. El telos, el fin, el punto final, la meta de la ley es Cristo. Jesucristo es el único que guardó perfectamente los requisitos de la ley. Es el que cumplió la pena que establecía la ley por la desobediencia, simbolizado todo en los sacrificios y en el sistema sacerdotal. Pero hay una faceta estrictamente legal que también la ley en todas sus épocas enseñaba. Pablo dice en versículo 5, porque la justicia que es la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, tomado de Levítico capítulo 18. Antes de hablar de la preeminencia del Evangelio, hermanos, debemos hablar del el premiante problema de la santidad de Dios. Porque tenemos un problema que la Biblia revela y explica desde Génesis 3 en adelante. Y el Evangelio solo se verá en toda su gloria ante la exigencia completa y absoluta de la ley de Dios, que siempre ha exigido la perfecta obediencia, porque es el reflejo del carácter justo y santo de Dios. Y esto no es una faceta solamente del Sinaí. Desde el huerto del Edén hasta Apocalipsis, el mandato es el mismo: sed santos, porque yo soy santo. Jesús lo repitió, Pedro lo repitió, toda la Biblia da testimonio del mismo requisito. Pablo en capítulo 10 no repite lo que él ya había explicado ampliamente. En Romanos 3, por ejemplo, pasajes muy conocidos, por esto estoy corriendo. En 3:9 había dicho, somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La ley exige perfecta obediencia. La ley pone bajo maldición todo desobediente. La ley demanda muerte al que la viola. Hermanos, es necesario recordar esta faceta de la palabra de Dios. Es necesario predicar esto hoy. El corazón pecador se rebela contra la justicia de Dios, y hoy esta rebeldía es más y más abierta. Antes, en nuestras sociedades influenciadas de manera más fuerte por el catolicismo, por lo menos se enseñaba que los 10 mandamientos eran buenos y que probablemente todo el mundo iba al purgatorio, y para minimizar el tiempo en purgatorio se intentaba por lo menos portarse un poco mejor.
pero hoy se está desechando por completo una cosmovisión bíblica. Peter Jones, en su libro en inglés, que aún no está traducido, me gustaría que estuviera traducido para nosotros un día, se llama El Dios del Sexo. Él cita a Lloyd Geering. Geering es profesor emérito de estudios religiosos en la Universidad Victoria, Nueva Zelanda, considerado uno de los primeros pensadores en ese país. Sus libros están siendo utilizados como plano de arquitectura para la futura comunidad mundial. Es un hombre de mucha influencia. Geering es un cristiano apóstata presbiteriano. Él predice que la cultura global de mañana será postcristiana y religiosamente pagana. Hay muchos otros que han desechado el cristianismo para adoptar abiertamente la religión pagana. Y cuando hablamos del paganismo, espero que todos nos entendamos. No estamos hablando de él se porta como un pagano. No, estamos hablando de paganismo, que desecha el creador. Lo que Peter Jones llama el docismo. Creador, creación. Creador, criatura. Desecha el creador personal y enseña que todo es parte de Dios. Nosotros, las plantas, las rocas, el mundo, los espíritus, todo es uno solo. La Pachamama, Gaia, son diferentes términos que utilizan. Ahora, entre más nuestras sociedades, promovido en los medios masivos, el History Channel, Discovery y muchos promueven una cosmovisión netamente pagana. El hombre cree que tiene la capacidad, por naturaleza desde el Edén y sobre todo en el marco pagano, cree que tiene la capacidad de no solo salvarse a sí mismo, sino de salvar todo el planeta. Rechaza la idea de que es incapaz, como dice Pablo, inútil. Rechaza esa idea. Y ojo, muchos evangélicos también lo rechazan. ¿Cuánto del paganismo ha entrado a las mismas comunidades evangélicas? El hombre moderno rechaza que está bajo maldición. Sin embargo, la radiografía de Dios no miente. Estos pasajes, la ley de Dios, es la radiografía de Dios y no miente. Y nosotros, es necesario que nosotros seamos fieles portadores de un mensaje, sí, más y más repudiado, pero necesario para la salvación del pecador. Pero en la misma ley que Moisés enseñaba, se encuentra la salvación por medio de la fe. Pablo también habla de lo mismo, pero la justicia que es por la ley, versículo 6, que es por la fe, dice así, etcétera, etcétera. Pablo aquí hace referencia a Deuteronomio capítulo 30. Ahora, cuando usted va al contexto original, una primera lectura no parecería enseñar la fe en Cristo. Más bien a lo contrario, porque Pablo está hablando fuertemente de guardar la palabra de Dios. Y de hecho muchos han criticado a Pablo de que está jugando libremente con la palabra de Dios, torciéndola para sus fines. Un momento. Aquí tenemos una aclaración muy importante por el apóstol, que al mirar más de cerca, hermanos, es una comprensión brillante de la enseñanza que la misma ley de Moisés tenía. Moisés en Deuteronomio 30 está reprendiendo al pueblo de Dios de antemano, porque él sabía su futura dureza y su futura incredulidad. Los israelitas iban a decir con seguridad: esta ley es demasiado difícil para cumplirla. Y Moisés está adelantándose a su queja, a
justificación propia de que es imposible cumplirla. Entonces Moisés corta con los pretextos y le recuerda, y si usted lee todo el pasaje, y eso es lo que cita Pablo aquí, no diga que suba, ni que baje, ni que vaya al otro lado del mar. Moisés está recordándoles que su obediencia y su comunión con Dios no dependía de sus esfuerzos humanos. Era Dios que ya se había revelado en su palabra. Dios ya había descendido en su palabra. Dios ya se había hecho cercano. Dios ya había prometido circuncidar su corazón. Dios ya había colocado su palabra en su boca y en su corazón. Es decir, la revelación de la salvación ya venía de Dios hacia su pueblo, Israel. Lo que llamamos el docismo. Y es sumamente importante recuperar ese concepto de la salvación, hermanos. Solamente si hablamos en términos claros, la salvación es docista. La salvación viene de Dios hacia nosotros, de afuera hacia nosotros, del Creador hacia su criatura caída. Calvino comenta este versículo afirmando lo siguiente: permítanos, dice Calvino, permítanos entonces explicar las palabras de Pablo. La seguridad de nuestra salvación descansa sobre dos fundamentos que debemos comprender: que la vida ha sido ganada por nosotros y la muerte vencida por nosotros. Y Pablo enseña que la fe por la palabra del Evangelio es sostenida por ambas cosas. Y ese es el punto. Ese es el punto con Jesucristo. Cristo, el Verbo de Dios, fue enviado a nosotros soberanamente para morir, para resucitar, así ganando nuestra salvación. La justificación ante Dios no es por esfuerzo humano, nunca lo era. Y Pablo nos aclara, hermanos, que la misma ley de Moisés sí enseña la absoluta justicia de Dios, pero a la vez enseña la justificación delante de Dios por medio de recibir sencillamente la revelación soberana de Dios. Para mí siempre es una maravilla, hermanos, cómo Pablo en tan pocas palabras puede enseñar tanto. Más abajo, cuando hace su referencia, el que invoca el nombre del Señor, eso podría ser otro libro entero. El concepto de invocar el nombre del Señor. El apóstol Pablo es nuestro modelo de cómo interpretar el Antiguo Testamento, hermanos. Aquí tenemos un ejemplo finísimo de cómo lo hace. Es importante aprender de su forma de interpretar el Antiguo Testamento, ya que como apóstol nos dirige en lo que es una hermenéutica correcta. Como dije, los liberales acusan a Pablo de forzar el contexto original, pero ellos solo manifiestan la falta de iluminación del Espíritu Santo de Dios. Pablo encuentra el Evangelio de Cristo también en el Antiguo Testamento. Aunque venía en sombras, sí, pero nosotros también debemos seguir su ejemplo y buscar al mismo Cristo como Pablo lo hacía. De eso vamos a hablar más en los días que nos quedan, si Dios permite. Otra cosa importante, Pablo establece su unidad con Moisés en señalar a Cristo. Pablo no está enseñando otro evangelio. Sabe que el dispensacionalismo ha hecho mucho daño en nuestro mundo. Pablo no enseña otro evangelio que el que siempre era anunciado. Moisés apuntaba así hacia el futuro, hacia Cristo. Pablo afirma lo que ya pasó, pero ambos enseñan un mismo evangelio, la justificación por la fe. Segundo punto, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Solo tengo 2 puntos, espero no ser acusado de no ser reformado. No tengo 3 puntos. Segundo punto. En el resto del capítulo, Pablo nos describe lo que Juan Calvino llama la misión de Dios. Ya que nadie puede ser justificado por sus propios recursos,
Solo el Señor lo puede salvar y lo hace por medio de las personas que invocan su nombre. Ahora, hermanos, el resto del capítulo trae demasiados temas y no va a haber tiempo para tocarlos todos. La justificación, concepto de la ley, la fe en relación a la confesión con la boca, el término invocar, el concepto de vergüenza, clave, importantísimo, el concepto de vergüenza en la Biblia, el lugar de la predicación de la palabra y otros. Vamos a ver algunos pocos. Primero, la misión de Dios es salvar a judíos y a gentiles mediante la fe en Jesucristo. Pablo hace una serie de preguntas retóricas y es un orden lógico. ¿Cómo creerán en aquel que no han creído? ¿Cómo oirán si no se les predica? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Etcétera. Vamos a tomarlo en orden reversa, que es el orden lógico. ¿Quién es el que envía? Es Dios que envía. Pablo toma su cita del Antiguo Testamento en Isaías cuando los atalayas iban a anunciar el fin del exilio. Eran los profetas enviados por Dios anunciando buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que traen buenas nuevas. Dios es el que envía. Dios siempre ha tenido la prioridad desde el tiempo de Moisés y hasta los tiempos finales. Dios envía. Vemos la prioridad de Dios. Y esto, hermanos, y aquí somos muchos predicadores, y gracias a Dios por todos ustedes los esfuerzos que están haciendo para sacar de su tiempo, su dinero, para estar aquí. Predicador, escuche bien. El predicador no puede olvidar que de Dios es la prioridad. Dios es el que envía para predicar la palabra de Dios, para obrar la fe que Dios da, para que el pecador confiese al Cristo que Dios envió y que Dios levantó de los muertos. Somos instrumentos de Dios en una misión de Dios y no lo debemos olvidar. Muchos son los ejemplos. Ustedes conocerán muchos tristes ejemplos de predicadores que cayeron en la trampa de creer que ellos criaban la fe. Muchas tragedias han pasado. La tragedia sobre todo es la arrogancia, creyendo que el que se coloca aquí produce algo, es Él que produce algo. Nunca olvidemos las palabras del apóstol Pedro, que llama a apacentar la grey, siendo ejemplo, no como teniendo señorío sobre ellos. Nadie toma para sí esta honra. Ni siquiera Jesucristo la tomó. En Hebreos capítulo 5 el autor nos recuerda que nadie puede entrometerse al sacerdocio, al oficio, al llamado de Dios. Ni siquiera lo hizo Cristo, sino que Él fue declarado por su Padre. Nadie es autollamado. Yo he conocido a varios predicadores, misioneros, que describían su trabajo, su motivo de asumir el pastorado que ellos querían dedicar, y estoy hablando de reformados. Ellos querían dedicar un tiempo al ministerio, a cierto trabajo. ¿Sabe? Ninguno de esos están hoy en el pastorado. Nosotros no somos los que tomamos para nosotros esta honra. Es Dios que envía. Y es muy necesario, hermano, que toda persona que se coloque ante la palabra de Dios para proclamar el Evangelio como pastor esté sumamente claro de su llamado de Dios. Creemos también en el llamado externo. Creemos que la iglesia va a reconocer si es un verdadero llamado de Dios. Pero lo interno es primero. Y lo interno es imprescindible. Me acuerdo cuando yo era joven. Era joven. Cuando era joven. Y estaba por ser entrevistado por el presbiterio para ser ordenado.
y un pastor pensionado, jubilado, viejito, él sí estaba viejito, me llamó. Yo no lo conocía, pero él conocía a mi familia, y llegué a la casa y mi mamá me dijo, el pastor fulano quisiera conversar contigo. Y fui, y era un hombre ya mayor, bajito. Me pasó: Mr. Green, pase adelante, tome asiento, ¿cómo le va? Bien. Escucho que tú quieres ser pastor. Sí, señor. ¿Por qué? ¿Sabe? Muy pocas personas me habían hecho esa pregunta durante todos mis años de preparación y de seminario. Directo, de una vez. No me ofreció café, ni agua, ni nada. Siéntese, porque quiere ser pastor. Le dije: siento que Dios me está llamando. Me dice: has contestado muy bien. Porque en el pastorado hay muchas alegrías, muchos triunfos y muchos goces, pero hay muchas luchas y muchas tristezas. Y solamente si estás seguro de tu llamado, vas a poder sobrellevarlas. Puedes irte. Se acabó la entrevista. ¿Sabe qué? Eso me ha quedado aquí. Totalmente cierto. Y esa misma pregunta se le ha hecho a muchos muchachos preparándose para el ministerio. Es Dios que llama. Es Dios que llama para predicar su palabra. Ahora, la fe viene por oír la palabra de Dios. Esto es un punto clave. Creo que todos estamos claros. Según el Catecismo de Westminster, es el medio ordinario que Dios usa para obrar fe en el corazón de los suyos. Esto nos guarda, hermanos, de tener que perseguir modas. Realmente yo considero aquellos pastores que no confían en el poder de la palabra de Dios para producir fe y pasan la semana luchando por inventarse otra cosa para el domingo. Pobrecitos. Esos shows y esas cosas que uno ve, mire, y cuántos de nosotros posiblemente estábamos en eso. Es agotador. Cuán hermosos son los pies sobre los montes. Buenas nuevas llevamos nosotros. Ahora, hermanos, quisiera notar lo que Pablo dice aquí, porque entre los reformados es posible que caigamos en la actitud del remanente perseguido. Pablo era un remanente perseguido y murió por el Evangelio. Y Pablo dice: cuán hermosos son los pies sobre los montes. Oiga la actitud de Pablo. No escuchamos a Pablo diciendo: bueno, sí pidió oración, voy a presentarme ante César, oren para que tenga palabra. Sí pidió oración, estaba preocupado. Pero no oímos a Pablo diciendo, como dijo un expositor reformado que escuché hace un par de años, que pintó un cuadro bien oscuro de la sociedad. El mundo está en contra del Evangelio, la iglesia también está bien fregada por todo lado, y que realmente los reformados tenemos muy pocos amigos. Bueno, es cierto, el mundo está bien fregado, la iglesia también está bien fregada. Es cierto que tenemos muy pocos amigos. ¿Y qué? ¿Qué es el punto? Pablo dice: cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que llevan buenas noticias. No caigamos en un pesimismo, no caigamos en un pobrecitos nosotros, no caigamos en el remanente perseguido, de manera que nos impida para que sirvamos con alegría. Pablo estaba orgulloso, sanamente orgulloso, de que Dios había pintado sus uñas, bueno, no sé, que eran pies hermosos. Dios había hecho hermosos sus pies. Y hermanos, no lo olvidemos. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 14. Esta es la tarea principal del pastor: no ser gerente, no ser el jefe de la iglesia,
su tarea es predicar. Recordamos Hechos capítulo 6, los apóstoles se habían ocupado en otras necesidades de la iglesia y por fin dijeron, no, nombren otros hombres que nos ayuden porque nos es necesario dedicarnos a la oración y la exposición de la palabra. Dios ha dado dones a la iglesia para que todos colaboren. Al pastor, al predicador, él es llamado a predicar. ¿Qué de la obra social? Muchas veces se pregunta, ¿y qué de la obra social en la evangelización? Por supuesto, nosotros ministramos no a almas, fantasmas, ministramos a personas, cuerpo y alma. Pero la obra social nunca puede ser sustituto del evangelio. Acompaña la predicación, sí. Es una parte del amor humano, sí, pero nunca sustituto del evangelio. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Versículo 14, la primera parte. Se nos enseña unos aspectos esenciales de la fe con este versículo, hermanos, que todo predicador debe tener en mente siempre. El primer aspecto es que la fe tiene su punto principal y su centro en Cristo. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? El punto de la fe es Cristo. No hay fe en fe, que es lo que se predica mucho hoy. Fe en fe. Tenga fe. ¿Fe en qué? Fe. La fe es en Cristo. Versus el legalismo, versus la religiosidad, versus el sentimentalismo. Creer es creer en aquel. Y siempre debemos ponerlo en términos así. Tener fe en Cristo, tener fe en aquel. El segundo aspecto que encontramos aquí es que la fe tiene un contenido. No consiste solo en conocimiento, pero sí tiene un contenido. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Yo no quiero criticar a Dwight Moody. Admiro mucho su obra. Fue un evangelista usado por Dios, trabajó durísimo, dejó legado grande. No quiero que este comentario menosprecie un gran siervo del Señor. Pero todos tenemos nuestros defectos. Una vez Moody dijo, yo puedo resumir el evangelio en una moneda de 10 céntimos, porque él quería promover la idea de compartir a Cristo donde fuera, donde quiera, en todo momento, y resumir el evangelio. Y cuando un reformado, tendría que ser un reformado medio cínico, Abraham Kuyper de Holanda, cuando oyó el comentario dijo, qué raro si Dios nos dio 66 libros. Bueno, yo creo que los dos son extremos, ¿verdad? Sin embargo, la fe sí tiene un contenido. La fe tiene un contenido y es necesario, y por eso estamos aquí, pues, en esta semana, para nutrir nuestra fe y retroalimentar nuestra propia teología para predicar bien la palabra de Dios. Como es Dios que envía al predicador, es la palabra de Dios que se predica, es el mensaje es el Cristo que Dios levantó de los muertos. Entonces, hermanos, es evidente que el predicador es un instrumento en manos de un Dios soberano que está llevando a cabo su misión. Ahora, por un lado, este hecho de que nosotros somos instrumentos y portadores de un mensaje de Dios, que Dios va a hacer, de lo que Dios hizo y de lo que Dios va a hacer en el corazón de nuestros oyentes. Por un lado, esto nos libera de inventar, de tener que inventar. Somos liberados para simplemente predicar la palabra de Dios. No es simplemente predicar la palabra de Dios, pero es predicar la palabra de Dios, enfocarnos en la palabra de Dios, dedicar nuestras energías en la palabra de Dios. Mi iglesia tiene hermanos que les gusta paseos y les gusta actividades y todo. Y yo les dije, yo apoyo, me encanta también, yo les acompaño, pero yo no lo puedo organizar, yo tengo que predicar.
Mi tarea es predicar. Organícelo, y cuando hacemos los paseos son otros que lo organizan, o las actividades. Hermanos, el predicador por este mensaje es liberado para dedicar sus energías a exponer la palabra de Dios. Pero por otro lado, debemos tratar con gran humildad y con gran seriedad esta tarea para no ser estorbo. Podemos estorbar el mensaje de Dios. Y eso nos debe mandar a todos de rodillas, con temor y temblor delante de la presencia de Dios. Porque si Dios ha dado esto para obrar su misión en la tierra, ay de nosotros, si el oyente no ve a Cristo para poder creer en aquel que ha oído. Entonces, hermanos, somos liberados, sí, liberados de intentar competir con el mundo, de ser gerente de una empresa, liberados, claro, es una gran liberación. Pero también somos encargados con una tarea terrible, verdaderamente terrible, de no ser estorbo al mensaje de Jesucristo. ¿Cómo invocarán después? ¿Cómo invocarán aquel en el cual no han creído? Yo quisiera hablar toda una tarde de este término, invocar. Me puse a estudiarlo. Voy a dar solo 4 citas, pero hay muchos más. Los primeros de invocar el nombre de Dios en Génesis 4:26 eran los hijos de Set. Entonces dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová después de Set. Este es el comienzo de la línea santa después que Caín mata a Abel. Aquí en la Biblia no podemos definir invocar muy bien. Simplemente describe a los piadosos, describe los que no siguen a Caín, la incredulidad, la violencia, sino que buscan a Dios. Hasta ahí solamente describe, define a los que miran hacia Dios y claman a Él. En Génesis 12:8, Abraham dice, se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Aquí más bien la idea podría ser, sabemos que los altares en este caso no es un altar de sacrificio, sino bandera, como cuando los españoles llegaron y plantaron la bandera de España, ¿verdad? Reclamando esa columna de piedras que hace Abraham, está diciendo, los sentimos cananitas, pero Dios ha dicho que esta tierra es mía. E invocó el nombre de Jehová. Y posiblemente el verbo puede significar clamar a Dios o clamar, ¿verdad? Afuera, clamar ante los hombres. Y como el contexto es levantar un altar, prefiero tomarlo de confesar. Abraham edificó altar y confesó el nombre de Jehová. Él confesó, tal vez a oídos de los mismos cananitas. Ahora, interesante, Pablo menciona estas dos facetas, creer en el corazón y confesar con la boca. Yo creo que Pablo está haciendo exégesis del término invocar. Es mirar hacia Dios en fe y es confesar con la boca. Eso es invocar el nombre de Dios. En Samuel, leemos 2 Samuel 6:2, se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el altar de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Terrible este pasaje, hermanos. El nombre de Jehová era invocado sobre el arca, entre los querubines. ¿Qué estaba en medio de los querubines? El propiciatorio.
¿Y qué era el propiciatorio, hermanos? El lugar donde anualmente, solamente una vez anualmente, el sacerdote invocaba a Dios por el perdón de los pecados después de sacrificar el macho cabrío. Invocar el nombre de Dios el día de expiación era reconocer el pecado, arrepentirse por el pecado, reconocer que solo el sustituto que Dios estaba proveyendo podía expiar el pecado, y solamente el mediador, el sacerdote que Dios también establecía, podía mediar entre el pueblo y Dios. Oiga usted todo lo que es invocar el nombre de Jehová, que mora entre los querubines. Hermano, la enseñanza del propiciatorio entre los querubines es la justificación por la fe. Dios miraba el sacrificio de sustituto y justificaba al israelita creyente. Y con solo citar el Antiguo Testamento, Pablo, con solo decir el que invocar el nombre de Jehová será salvo, Pablo está abarcando toda su teología de lo que significaba invocar el nombre de Jehová durante toda la revelación del Señor. Hay otros más. Invocar a Dios es buscar solo en Dios la protección. Interesantemente, en la oración de Salomón, en 2 de Reyes 8, invocar a Dios es practicar el no racismo en la iglesia. Porque el extranjero, dice Salomón, que oyere de su grande nombre y orare hasta este lugar, invocando tu nombre, tú le escucharás. Qué interesante. La rebeldía consiste en no invocar a Dios. Salmo 53, versículo 4 dice: los que no invocan tu nombre son los que no siguen a Dios. Y los cristianos, en Hechos 9, 21, los cristianos eran conocidos por los que invocaban el nombre de Cristo. Ahora, hermanos, todo esto de invocar el nombre de Dios es versus el misticismo. Este invocar a Dios requiere comprensión del Evangelio, requiere sacrificio, requiere mediador, requiere reconocer a Dios por lo que es, conscientemente, con el corazón, con la boca, versus el misticismo que hoy crece. En la versión pagana, netamente pagana, yoga, que promueve yoga. Acabo de recibir en mi casa un folleto promoviendo yoga. Dice: mande su hijo para clases de yoga, no sé cuál nombre le dan, siempre un nombre chiqui, ¿verdad? Entonces que los niños van a aprender a sobrellevar el estrés, que los niños van a poder estar en armonía, que los niños van a ser mejores personas, y el yoga todo lo va a resolver. ¿Cómo? Poniendo en blanco la mente, no pensando nada. Es totalmente lo contrario de lo que Dios manda. Para no hablar de los éxtasis y trances que se promueven dentro del mismo seno de la iglesia. Mire, hermanos, este término invocar a Dios no pone el énfasis en el hombre. Usted no puede llegar y caer en trance invocando el nombre del Señor. Invocar a Dios es mirar hacia Él, confesarlo a Él, comprenderle a Él. Solamente un pasaje, escuche, de 1 de Crónicas 16, versículo 7. Oiga las referencias. Este es un pasaje, se lo voy a mandar a Peter para que lo tenga como un pasaje resumido del docismo. Oiga las referencias de Dios. Y hermanos, debe ser no solo nuestra propia actitud, sino la meta de la predicación. Escuchen. Entonces, en aquel día, David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Y eso es lo que dicen: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a Él,
cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¿Es teocéntrica la Biblia? ¿Es teocéntrica la alabanza? ¿Es teocéntrica la palabra de Dios? Por supuesto, hermano. Y la meta del predicador es llevar al oyente a este concepto de la fe. Si bien nosotros no producimos la fe, sí debemos tener claro cuál es la meta de la fe. Eso sí es importante. No podemos caer en la trampa. Bueno, como no producimos la fe, entonces simplemente voy a predicar algo. No. Nosotros sabemos que no producimos la fe, pero tenemos que tener clara la meta de la fe. Y la meta de la fe es invocar el nombre de Dios, de Cristo. La meta de nuestra predicación es que el oyente crea en Dios, glorifique a Dios. Y por lo tanto nuestra predicación siempre tiene como enfoque invocar a Dios. Concluyo con un ejemplo que yo escuché un tiempo que me gustó. Yo en el colegio corría carreras de relevo, la batuta se pasa. Yo era malo, por eso pusieron a otros, eran mejores, corrían más rápido y podían pasar la batuta bien. Yo la dejaba caer. Era un desastre. Pero escuché una vez un ejemplo de utilizando la idea de la carrera de relevo. El Evangelio es una encomienda. Pablo le pasó fielmente a Timoteo el Evangelio. Pablo le dijo a Timoteo: busca otros hombres idóneos que enseñen a otros. Y Timoteo lo hizo. Y le pasó fielmente la batuta. Y ha venido el Evangelio pasándose de generación en generación, de carrera en carrera, de predicador en predicador. Algunas veces en tiempo de paz y en otras veces en tiempo de guerra. Y hemos llegado al año 2014. Y los que nos precedieron nos están pasando ahora la encomienda nuestra. Nos pasan la batuta, el Evangelio. Tómela, mírela. Verá que es vieja, claro, 2000 años lleva. Un poco gastadilla, pero todavía buena, maciza, sólida. Pringada de sangre, sí. Algunos hasta dieron su vida. Pero tómela y corra y predique, porque el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. Amén.